Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en miércoles, es 18 de noviembre del año 2020 y en la mesa nos acompañan, voy con los saludos, Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Fernando Isabela, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Agustín Iturralde, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano, compañeros. Y Oenir Sartú, ¿cómo te va, Oenir? Muy bien, buenos días para todos. Hoy la mezcla vuelve a incluir dos economistas, ¿no? Fernando y Agustín, un abogado, Oenir, y una periodista, Karina. Aunque Oenir tiene bastante de periodista también, ¿no? Sí, aficionado, bueno, sí. He trabajado en eso mucho. Por eso. Bueno, vamos al primer tema, vamos a la agenda nacional por un lado. El comandante jefe del ejército, Gerardo Fregosi, explicó el lunes aquí en Perspectiva que el proceso de análisis histórico del papel de esa institución en los últimos 60 años, que se inició este mes, no tiene más objetivo que modificar los planes de estudio de los institutos de enseñanza de la Fuerza de Tierra. Básicamente es un proceso de tipo educativo. Como dice en el comunicado inicial, apunta a analizar la actuación del ejército en estos 60 años con una perspectiva, y ese análisis va a abarcar o prevé abarcar una serie de miradas sobre los mismos hechos, esos hechos históricos, y eso a su vez transformarlos en insumos educativos para que particularmente nuestros oficiales tengan la capacidad de procesar en forma individual la consecuencia o la actuación de nuestra fuerza en esos, o la participación del ejército en esos hechos. En un comunicado que se emitió hace 2 semanas cuando se lanzó este proceso, los mandos del ejército también expresaron que renuevan su compromiso de aportar toda la información para ayudar de manera realista a esclarecer los hechos del pasado. Sobre ese punto, Fregosi dijo en el reportaje que el texto tal vez no fue feliz en ese tramo, ya que generó expectativas exageradas sobre el alcance del trabajo que se está encarando. El comandante en jefe sostuvo que se lo incluyó porque es posible que a partir del análisis lleguen a aparecer datos sobre delitos cometidos en dictadura, pero ese no es un objetivo primordial de la iniciativa. Bueno, ¿cómo han visto ustedes la evolución de esta noticia en estos días? Ya la comentamos en una tertulia el lunes de la semana pasada. ¿Cómo han observado la información que se ha ido agregando, las reacciones que hubo tanto a nivel político como en el ámbito militar? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Karina? ¿Vas tú? Estaba esperando venir, que es como más experimentado en estos temas. No. A ver, me parece que estuve escuchando toda la entrevista que vos le hiciste al comandante y me parece que como punto de partida de una nueva administración es siempre positivo plantearse objetivos de este tipo. Sobre todo en una institución que viene siendo ha sido muy criticada, o por obvias razones que después entraremos en esta tertulia, pero también en los últimos años, en los últimos 2 años, con todo lo relacionado a los tribunales de honor, creo que volvió a estar en el centro de la cuestión y a criticarse muchísimo, y lo que se veía desde el otro lado era una negativa constante a revisar o a por lo menos reflexionar sobre lo que había pasado. ¿Significa esto que lo que van a hacer es eso? No lo sabemos, no sabemos cómo van a ser los cambios de estudio. De hecho, por ahora hay una intención, pero la intención para mí es positiva que el comandante hable de estos temas diciendo que no están preparados o no están al día para poder estudiar qué pasó en los últimos 60 años. Es positivo que hayan hecho un encuentro en el que estuvieron diferentes personas, incluyendo periodistas, para hablar de eso. Y lo que sí me parece negativo es desde ya darle la partida de función a esto, de decir que... ¿Cómo darle la partida de función? Claro, porque ya hemos escuchado críticas, incluyendo, no críticas, pero bueno, capaz que diciendo, bueno, pero los programas de estudio ya pasaban por el Parlamento, no se va a cambiar demasiado, ya hemos escuchado eso.
Yo por ahora es un signo de interrogación y para mí es un acto positivo que un comandante en jefe, que se separa mucho de lo que fue los últimos comandantes en jefe, por lo menos pida activamente que esto empiece a analizarse y a estudiarse. Después veremos cuáles son los resultados. Que es necesario para una institución como el Ejército tener este tipo de reflexión es muy necesario. Y además, seamos honestos, para las personas que forman parte de esta institución, debe ser muy feo no sentirse valorados por lo que están haciendo. Y el propio comandante habló de eso, ¿no? De la percepción negativa que se tiene de la institución en algunos casos, cuando se hacen otras muchas cosas que valen la pena. Sí, mencionó concretamente el tema de los tribunales de honor, ¿no? Tú aludías a eso recién. Fregosi relató que a partir de las revelaciones de actas de tribunales de honor militares con interrogatorios a ex represores, se notó una carencia en la forma en que fueron formados los oficiales durante su juventud. Fluye determinada información en los medios de comunicación que los más jóvenes no saben interpretar, o cuando a partir de esa información se les pregunta en el ámbito tal o en el ámbito cual, no saben responder con la fortaleza adecuada, no están bien plantados, decía, como un ejemplo de lo que está faltando en esa formación, en esa educación. Ahora sí, Buenir, ya que Karina te daba recién autoridad en esta materia. Karina me dio la palabra. No, yo te di la condición de experto, No soy experto en eso. No, lo que a mí me parece que tengo un desconocimiento, tenemos todos un desconocimiento de cuál es la verdadera finalidad de este planteo. Todos sabemos que las cosas nunca ocurren por casualidad y que usualmente las motivaciones reales no son las que se invocan. Ni para apoyar ni para desaprobar las cosas. Esto pasa en todos lados, civiles, militares, políticos, sindicatos, donde sea. No me queda claro cuál es la verdadera finalidad. Veo que hay gente que deposita expectativas en que aparezca información, otros supongo que creen que van a terminar legitimando o instruyendo a los oficiales jóvenes para justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en otra etapa histórica. En términos generales, a mí me preocupan los corporativismos. Yo creo que uno de los grandes problemas son todos los cuerpos que son cerrados y se forman a sí mismos. Es decir, esto lo veo en el ámbito de la medicina, es decir, la colegiación de los médicos genera que los pares juzguen a los pares, lo cual significa usualmente una falta de objetividad o una parcialidad. Pasa con los jueces que se forman en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece una cosa errónea, porque no es función de la Corte de Justicia educar, es decir, o instruir a los jueces. Y creo que yo toda la vida en el Colegio de Abogados, una posición medio solitaria, estuve en desacuerdo con la colegiación obligatoria, que históricamente la lista que yo integraba había defendido. Y con esto me pasa lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto el Ejército tiene que tener una postura institucional sobre lo que fue su actuación en el pasado? Está claro que la actuación en el pasado de las Fuerzas Armadas fue antidemocrática, violatoria de las reglas constitucionales. Lo que deben aprender los nuevos oficiales es a respetar la Constitución y a actuar como es debido. No creo que deba tener el Ejército una interpretación oficial sobre ese pasado. Por otro lado, cada militar es también un ciudadano y se formará su opinión, es decir, en función de la información que recibe, la educación que recibe en los ámbitos comunes. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era más feliz e indocumentado, tenía una conversación con el profesor Washington, uno de los hombres muy inteligentes que ha habido en este país, una de las personas muy inteligentes que he conocido en este país, el profesor Washington Reyes Abadí, historiador. Él daba clases en el CALEM, en el Centro de Altos Estudios Militares. Un día, nosotros jugábamos al ajedrez en el Sorocabana, me dice, vengo del CALEM de dar tal cosa, no sé qué. Y yo le dije, pero ¿y usted da clase allí? Porque estaba todavía muy fresco todo el tema de la dictadura.
Y me dijo, por supuesto, me dijo, porque todos tenemos que civilizarnos. La tesis de él era que los oficiales del ejército debían culminar su formación en la universidad. Esa era, es decir, su propuesta era que de alguna manera la formación de un oficial incluyera un nivel de formación universitario, con la idea de que eso homogeneizaba más esa es toda una discusión. la formación con las de otras profesiones. Andando el tiempo, yo he llegado a la conclusión de que no andaba nada errado Reyes en esa idea. Y me preocupa esta visión de que el ejército tenga que tener una interpretación institucional del pasado y que además tenga que transmitirla en modo pedagógico a los futuros oficiales. No lo veo muy claro. Sí, el general Fregosi contestaba sobre este tema. Yo le pregunté al respecto. Él señalaba que la historia que se enseña en estas escuelas militares es una historia justamente en la que juega un papel importante el papel que a su vez tuvo el ejército, tuvo la fuerza de tierra en cada una de las etapas. Se mira la historia desde el lugar del ejército. Por eso él sostenía que era necesaria una formación específica en esta materia. Pero claro, tenemos que entender mucho mejor todo esto. La duda que plantea Ovenir está ahí, es un tema de debate. ¿Agustín? Bien, en términos generales me parece positivo el planteo, me parece bien positivo el planteo y sobre todo tengo una diferencia y un matiz con lo que decía Ovenir recién. No creo que siempre que alguien plantee algo hay otros motivos ocultos. Esa tesis media, no voy a poner un término capaz que no es el más feliz, pero media conspirativa de la vida, de que siempre el otro tiene otras razones que no me quiere mostrar, no lo comparto. Sí creo que lo que sí muchas veces pasa esto es que las cosas toman su propia dinámica. No es que, creo que un peligro mucho más razonable en este caso es que en vez de que haya algo oscuro que no nos estén diciendo, es que tirado esto en el ejército, en la sociedad, con los actores, tomen su propia dinámica, lo tomen ciertos actores y hay que ver para dónde se mueve, porque lo que sí comparto totalmente con Ovenir es que recién estamos empezando a ver de qué se trata esta propuesta, que yo encuentro bien interesante. ¿Por qué la encuentro bien interesante? Porque los hechos que nos ponen son una reunión más allá de lo que dice. Escuché muy atentamente toda la entrevista que tuvo Emiliano con el comandante en jefe, tengo un comentario para hacer al respecto, pero los hechos son, una reunión con ciertos panelistas para hablar del pasado reciente, para discutir el rol del ejército en las últimas décadas y los actores que estuvieron presentes creo que son para mí el principal validador de algún tipo de buenas intenciones. A ver, estuvo Schwarzenegger, Aber con un periodista e intelectual que ha escrito mucho y creo que de una posición claramente con mucho compromiso por los derechos humanos, aunque muy crítica y de todas las partes que entraron en juego. La socióloga Silvina Brum, el historiador Marcelo Díaz Buquiasi, no conozco a todos los actores, pero sí me parece destacable que los hechos y el hecho puntual que existió logra cierta legitimidad de mi parte por los actores que estuvieron presentes. Después, lo último ese fue el comienzo, digamos, ¿no? Fue un ejemplo de lo que se quiere hacer, no se agota ahí este proceso, por lo visto. Por cierto, hasta ahora, ¿no, Emiliano? Más allá después lo que el comandante en jefe transmite y los discursos, lo que trascendió de los discursos, de lo que transmite el comandante en jefe. Él es mucho más austero en la promesa de las intenciones de lo que se quiere hacer. Yo creo que principio tienen las cosas y que tratar de dotar al ejército de una visión un poco más actualizada, un poco más plural de lo que pasó en las últimas décadas es una buena noticia. Y quiero saludar especialmente el cuidado que tuvo el comandante en jefe cada vez que se le contraponía con opiniones, muchos que fueron cuidadosamente críticas, tanto Manini Ríos como Lucía Topolansky, dos senadores que hablaron de esto. El comandante era muy, muy cuidadoso de no entrar en la arena política, de no ponerse a polemizar con los actores políticos, tampoco ponerse a polemizar con lo que dijo el ministro de Defensa o los actores políticos del gobierno, los políticos que hagan política, y él trató de ser muy cuidadoso en quedarse en la arena que le corresponde, que creo que en este tema no es poca cosa. Sí, él explicó incluso que el proceso surgió como una necesidad de la fuerza y no llegó impuesto a través de las autoridades del gobierno que asumió el 1 de marzo, ¿no?
Era una pregunta válida y yo se la hice. ¿Esto viene porque cambió el gobierno? ¿Esta es una instrucción que recibió del gobierno de la calle Pou? Recordemos que Fregosi asumió el propio 1 de marzo, digamos, fue una de las designaciones de la administración entrante. Y él señalaba que no, que venía de adentro, que era una inquietud que venía de adentro, compartida entre él como comandante y los mandos del ejército, ¿no? Fernando. Sí, a ver, yo empiezo por algo que decía Onir, que me parece muy, muy adecuado. Yo también creo que hay un riesgo en los cuerpos cerrados que están aislados de la sociedad, que tienen sus propias instituciones de educación, que tienen sus propias normas. Creo que el ejército tiene una razón de ser histórica de eso. O sea, fue una organización que se creó para matar y morir, y eso implica reglas especiales, sin duda. Pero creo que también sería tiempo de discutir si es necesario tener ese tipo, no necesariamente si es necesario tener un ejército, sino, que también es una discusión válida, pero si necesitamos tener un ejército de ese tipo, en cuarteles, separado de la sociedad. Ese es un primer punto. Más allá de eso, a mí me parece que es muy importante saber qué es lo que se enseña en las instituciones educativas militares. Creo que eso es muy positivo de este proceso. Este proceso se esté haciendo de manera pública, abierta, que el comandante jefe dé entrevistas y haya distintas opiniones sobre eso, me parece saludable. Me parece que aporta en el sentido de ir superando esa compartimentación o esa separación, esa brecha del ejército para el resto de la sociedad. Me parece además que lo que hemos sabido de la instancia que se hizo es muy saludable, que hubo distintas perspectivas, que se invitó a personas de distintos ámbitos de formación, con distintos puntos de vista. Me parece que eso enriquece y está muy bien. Me parece que eso es bueno. Está claro, a medida que han pasado los días de este tema, que lo que se está haciendo no es un proceso de rever el posicionamiento del ejército, el papel que el ejército tuvo en ese largo periodo, cosa que sería muy importante, sino que tiene básicamente que ver con lo que se enseña en las instituciones militares de educación, ¿no? Que es algo mucho más acotado. De todas maneras, a mí me parece que está bien, que es positivo que se ayornen los programas de estudio y que sobre todo que es positivo que se haga de manera abierta a la sociedad y que todos podamos estar discutiendo ahora sobre si está bien o no lo que se enseña y lo que se dice en esas instituciones. Creo, por supuesto, que esto no obsta a lo otro, ¿no? Que sí que sería muy importante que el ejército hiciera un proceso de revisión de su papel histórico en un largo periodo muy negativo para la historia del país, donde la actitud del ejército no ayudó, sino que fue parte del problema, parte fundamental del problema. Pero a mí me parece, me quiero quedar con lo positivo, me parece que es bueno esto, me parece que está bueno que podamos discutir sobre este tema y me parece eso que está bueno que vayan expertos de la Universidad de la República y de otras instituciones a dar su punto de vista. Me parece que eso siempre es saludable. Sí, algunos sectores políticos han considerado este paso como muy tímido, ¿no? Como mínimo, como poco ambicioso. Curiosamente, entre los retirados militares, entre los oficiales retirados militares, lo que ha habido es una reacción mayoritariamente preocupada o directamente de rechazo, ¿no? Hemos visto en la prensa algunas de las declaraciones, solo algunas. El mando del ejército ha tenido otros contactos, pero vieron, por ejemplo, lo que dijo el presidente del centro militar, llegó a calificar, digamos, este proceso como una maniobra cuyos objetivos quería averiguar, etcétera, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Cómo se puede ver esto de maneras tan diferentes. ¿Qué decías, Karina? ¿Qué relevancia? Perdón. Dale. No, quería contestar un poco la alusión de, es decir, la palabra conspirativo se está usando para un barrido y para un fregado, mal usada, la verdad sea dicha Agustín, porque lo que yo dije es que me estoy refiriendo a un procedimiento retórico. Uno cuando argumenta algo, no tiene conspiración con nadie, no significa que nadie se puso de acuerdo para hacer no sé qué, significa que cuando uno argumenta a favor de algo, generalmente ensalza las virtudes de lo que quiere hacer y minimiza o no menciona los riesgos o los problemas o las cosas defectuosas que pueda traer. A eso me refiero. Es un mecanismo retórico, no conspirativo, no necesariamente conspirativo. Y el tema, solo esto, digo, yo la experiencia que tengo, que veo, es decir, de cuando un cuerpo determinado forma a sus futuros integrantes y funciona por cooptación de alguna manera, es que termina reproduciendo y fortaleciendo sus defectos. Es decir, lo veo en el Poder Judicial, porque los jueces
si bien son abogados, después se forman en un organismo que depende del propio Poder Judicial. ¿Eso qué significa? Bueno, que se fortalecen las características del Poder Judicial, que algunas son criticables. Entonces, de alguna manera que en la formación intervenga el resto de la sociedad, se ventile, hace que se puedan superar cosas. Si uno mantiene un ámbito cerrado y ahí reproduce, saca nuevos funcionarios dentro de la misma lógica, en este caso el ejército, lo más probable es que fortalezca los vicios que tiene. Y me quedo con una cosa que me parece contradictoria, porque por un lado se habla de panelistas haciendo una visión para reformular la visión que tienen los oficiales de ese pasado y poder argumentarlo, y por otro lado se habla de modificar los planes de estudio. No me queda claro cuál es el verdadero objetivo o si son los dos. En un caso me parece que el ejército no tiene que decirles cómo tienen que interpretar el pasado. Y si tiene que ver con la formación, me preocupa ese aspecto corporativo. No digo que esto sea totalmente negativo, hay que analizarlo. Me parece sí que todos esos ámbitos cerrados tienen que abrir las ventanas y permitir que el resto de la sociedad también opine sobre la formación que van a recibir los futuros, ya sean soldados, jueces, médicos, abogados, lo que sea. Hablando de la actividad esta inicial, el general Fregosi explicaba algo. Porque yo le preguntaba, bueno, ¿ustedes están preparando entonces o van a preparar un cambio en planes de estudio, en lo que se enseña de historia de los últimos 60 años y el papel del ejército en ese periodo? Eso entonces lo van a recibir los futuros oficiales. ¿Qué pasa con los oficiales actuales? Él contestaba allí que justamente para los oficiales ya formados es que se organiza o se va a seguir organizando actividades como la inicial, mesas redondas, seminarios, etcétera. Esa era una explicación, creo, o una respuesta posible a la pregunta que planteaba recién Noelia. ¿Karina? No, yo me quería referir al tema de las expresiones de los militares retirados que han sido constantes desde la vuelta a la democracia hasta ahora, y muchas veces decimos, bueno, no tiene ninguna influencia, no escuchemos, no, pero en realidad a mí me preocupa así un poco la tibieza, por decirlo elegantemente, de los comandantes en jefe a la hora de parar un poquito esa catarata a veces de locuras que salen a decir los retirados. No todos, evidentemente, pero sí, como decía, creo que vos, Emiliano, algunos centros y algunos grupos, que siempre han sido sistemáticamente contrarios a cualquier tipo de apertura, a cualquier tipo de revisión, a cualquier tipo incluso de autocrítica. Ni siquiera estamos hablando de revisión, ¿no? De autocrítica saludable. Los comandantes en jefe en general, y por ahora no veo que este comandante en jefe se haya expresado, hacen silencio. Bueno, ustedes me dirán, es la formación que tienen los militares. Ya estamos en un momento de este país donde el silencio, en ese caso, es decir, hacerse como que los retirados no están diciendo nada, no aporta nada. Y sabemos que hay relación entre los retirados y los militares en actividad. Entonces, en algún momento, a mí como ciudadana me gustaría una señal de esto es lo que piensan los retirados, tienen todo su derecho no los retirados en general, algunos grupos de retirados tienen todo el derecho a expresarse, pero no es lo que piensa la institución. Eso no lo escucho. Entonces siempre queda como una especie de ruido donde se mezcla lo que el ejército piensa, que nunca lo sabemos muy bien, porque también son de públicamente manifestarse muy poco, por eso está muy bien que el comandante en jefe haya salido a hablar, y por otro lado los gritos, porque son como gritos que salen de algunas instituciones de retirados. Ya estamos interesante en un momento lo que donde decís. eso ¿Tú entendés que hace falta pronunciamientos concretos y claros del mando militar, en este caso del ejército, marcando distancia? Por lo menos de diferenciación, por lo menos de diferenciación. Yo no digo que tengan que ir a juzgar lo que dicen los retirados, pero hay una relación. Los retirados fueron militares que estuvieron en los momentos más álgidos, que ahora en todo caso deberían volver a analizarse. Y siempre hay silencio, y en la cabeza de la población en general, tal vez, o del ciudadano promedio, no sé si está tan diferenciado, Mirá este mensaje que tengo acá, no responde exactamente a tu inquietud, pero habla del mismo asunto en el fondo. Lo manda Armando, que no es militar, pero conoce de cerca las Fuerzas Armadas. Dice, el problema de una fuerza tan cerrada como el ejército es que hay una historia oficial construida por los retirados.
Usando justamente ese espíritu de cuerpo, el general Fregosi trata de mostrar a los oficiales formados en esa historia oficial sesgada una visión más abierta. Por eso el público, para la primera reunión de la que se ha hablado tanto, el público fueron mayoritariamente mandos medios, mayores y capitanes. Una cosa también a tener en cuenta, Emiliano, y un asunto, es que esta no es la primera vez que se hacen paneles, ¿eh? En el CALEN se han hecho muchas veces. En el CALEN es habitual. Esto capaz que como se inicia un nuevo periodo, y además se habla de los planes de estudio, puede ser particularmente interesante. Agustín. Veremos, como dicen, cómo evoluciona. Yo justamente creo que el mensaje que vos acabas de leer, Emiliano, creo que va bien hacia la buena potencialidad que tiene todo esto. El tema de la educación militar y cómo definir la educación militar en un debate histórico a la salida de la dictadura entre Wilson y Seregni. Wilson hace mucha referencia al tema de la educación militar y en buena medida se acerca a posiciones similares a las que Onir comentaba el profesor Reyes Abadí, de que bueno, hay que ver cómo los militares algunas de las cosas las pueden estudiar. Me parece un debate tremendamente válido, vigente. Creo que hay que poner el contexto actual, pasó mucho tiempo, es otro ejército, pero me parece valioso. Simplemente 2 comentarios a raíz de eso. Uno, yo estoy de acuerdo que el ejército tiene que abrirse y tiene que ser más transparente. Creo que esto va en esa línea. Creo que justamente esto va en esa línea y que el comandante en jefe quiera rediscutir qué estamos enseñando. Es elegante, es cuidadoso para decir las cosas porque tiene que lidiar con gente muy distinta y con gente, digamos, de adentro que va a tener muchas resistencias a cualquier cambio. Pero principio tienen las cosas. Creo que lo que está tratando es, bueno, abramos un poquito la ventana, escuchemos lo que tiene para decirnos otras personas que claramente tienen visiones mucho más críticas del rol del ejército, de lo que ha predominado acá adentro. Dejémoslo y, bueno, rediscutamos a ver cómo vamos. Las resistencias de los militares retirados o de otros actores, creo que en ese sentido son indicativas de algo. Y bueno, y después terminar, creo que no me deja de ser llamativo insistir en esto, que viene generando como nerviosismo y resistencias de gente muy distinta, ¿no? Creo que un poco es lo que honestamente marcaba al principio. No sabemos muy bien para dónde va a salir esto. Entonces, mucha gente que le interesa qué pueda pasar acá, pero que puede tener miedos muy distintos porque que esto salga para un lado o para otro, por las dudas un poco empieza a levantar la guardia. Y después comentar la aclaración que hacía Venir, perfecto, lo planteado así como lo plantea Venir, totalmente de acuerdo de que en general uno trata de reivindicar las cosas positivas y disminuir los riesgos, planteado así, totalmente de acuerdo. Cuando lo dije la palabra conspirativa quizás no era la más feliz, pero la que se me ocurría. Simplemente yo soy un convencido de que las mayorías de las cosas que salen mal porque se perdieron del control o por la estupidez humana, mucho más que porque hay un gran cerebro conspirativo, y a veces me parece que le damos demasiada importancia. Entendí tu aclaración y totalmente de acuerdo con cómo lo estás planteando, Venir. Fernando, y quizás una más de Venir, así cerramos. Simplemente comentario con esto. Me parece que esto, primero, insisto que me parece que es un paso positivo, que es un paso que airea, que abre ventanas y establece más vínculos entre la sociedad y los militares. Me parece que es necesario en este contexto y en el sentido que decía Agustín, rediscutir el tema de la educación militar. O sea, es evidente que los militares tienen que tener sus propios organismos de educación de temas estrictamente militares, que no hay otros ámbitos donde eso se pueda enseñar, pero me quedan muchas dudas de por qué los militares tienen que aprender historia o política o relaciones internacionales en ámbitos aparte, separados, porque eso da pie a que también genere su propio mundo paralelo. Y eso explica después algunas cosas que pasan. O sea, me parece que obviamente tiene que existir ámbitos militares de educación, pero que deberían centrarse en temas estrictamente militares. Venir. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Y quería decir también, primero que realmente es muy complicado que el ejército tenga que tener posición institucional sobre nada. Es decir, en principio, una cosa es la enseñanza que, como decía Fernando, podría hacerse en ámbitos comunes, no tendría por qué estudiar una historia distinta ni una cosa distinta. Me parece que el ejército no debe tomar posición, ni la que expresan los retirados, como dice Karina, ni otra. Esa es la realidad. Es decir, porque por algo es una institución armada, tiene que ser muy cuidadosa de su neutralidad en los temas ideológicos y políticos.
Y la otra cosa es que yo he tenido alguna información sobre los cursos del CALEM, por ejemplo, y sé que algunos de ellos son de altísimo nivel. Es decir, sería tan sano que los militares estudiaran ciertas disciplinas en la Universidad de la República como cualquiera, y que algunos de esos cursos fueran también accesibles para cualquiera que quisiera hacerlos, digo, porque el país no está en condiciones de darse el lujo de tener compartimientos estancos para enseñar lo que vale la pena enseñar. En fin, yo creo que lo que habría que tender es a unificar a la formación militar en todo lo posible a cualquier otra formación terciaria, ¿no? Además me consta que muchas cosas tienen un nivel altísimo de formación, y es un desperdicio que eso no sea compartido también por la población civil. Seguimos en la tertulia, viene otro tema en el segundo bloque.